Buen día, en el día de hoy vamos a hablar sobre las evidencias de auditoría. Los integrantes del grupo, Alba Ardila, Daniela Pedraza, David Silva, Ivonne Moreno y quien les habla, Olga Puerto. Buen día, les voy a hablar sobre las normas internacionales NIA 500, que básicamente consiste como en vigilar y en controlar la responsabilidad que tienen los contadores que están como auditores y que deben buscar evidencias suficientes y necesarias para las auditorías. Las pueden buscar en documentos, en registros contables, en extractos, en indagaciones, pruebas a controles y confirmación de terceros. Debemos hablar también del punto de las características de estas evidencias que deben de ser verificables, auténticas, relevantes y neutrales. En cuanto a las técnicas de auditoría de los estados financieros, se deben resaltar en primer lugar la inspección, la observación, la confirmación externa, el recálculo, la prueba de recorrido, los procedimientos analíticos y la indagación. Y por último, debemos indicar que el examen selectivo de los elementos específicos no proporcionan una evidencia de auditoría con respecto al resto de la población, pero puede complementarse mediante técnicas de muestreo estadístico. Gracias. El día de hoy vengo a hablar sobre la NIA 501, evidencia de auditoría y consideraciones específicas de determinadas áreas. La NIA 500 hace referencia a la información que debe tener en cuenta el auditor para obtener la información suficiente y apropiada para así evaluar determinadas áreas como son los inventarios, litigios y reclamaciones e información por segmentos de la compañía. El objetivo es que el auditor debe obtener la evidencia suficiente sobre la existencia del inventario, la integridad de los litigios y la adecuada presentación de la información por segmentos. Tres requisitos. El primero es el inventario. Decimos que el inventario, el auditor debe tener la evidencia suficiente y correcta sobre la existencia y el estado del inventario. Esto se puede obtener mediante la revisión y participación en los conteos físicos. También lo podemos hacer mediante la evaluación de los procedimientos que implementan para controlar y registrar los inventarios y la inspección directa del inventario. El segundo son litigios y reclamaciones. Para este, el auditor debe crear o implementar los procedimientos adecuados para identificar y verificar los litigios que están involucrados la compañía y que puedan presentar un riesgo en los estados financieros. Hablamos de que existen dos tipos de riesgos. El riesgo alto, cuando es probable que la compañía pierda el litigio y esto debe afectar los estados financieros. Y hablamos de los riesgos bajos, cuando es probable que la compañía gane el litigio y este no afectaría los estados financieros. Este solo afectaría las notas donde se coloca la observación de los procedimientos en los cuales se encuentra involucrada la compañía para que así los inversores tengan la información. También se debe investigar los procedimientos que lleva la administración, revisar las actas y las correspondencias relevantes de estos litigios y, por último, verificar los gastos legales en los cuales ha incurrido la compañía en estas reclamaciones. El tercero es la información por segmentos. Este se debe obtener la evidencia suficiente y adecuada respecto a la presentación y la divulgación de la información de los segmentos, comprendiendo los métodos que lleva la administración empleados para determinar dicha información. Además, también se deben aplicar procedimientos analíticos dentro de la auditoría para determinar las circunstancias. Mi nombre es Daniela, voy a hablar sobre las características de la evidencia de auditoría y la norma internacional de auditoría 505. La evidencia de auditoría es un elemento clave en el proceso de la auditoría, el cual permite sustentar las conclusiones del auditor. La NIA 505 se centra en el uso de confirmaciones externas para obtener evidencia fiable. Su objetivo es diseñar y ejecutar procedimientos para obtener evidencia suficiente y apropiada. También es evaluar la confiabilidad de la información obtenida a través de confirmaciones externas. Las características: suficiencia, la cantidad de evidencia debe ser adecuada para formar una base razonable. Apropiada, debe ser relevante y confiable para respaldar las conclusiones. Fiabilidad. La procedencia de la evidencia influye en su credibilidad. La objetividad prefiere evidencia externa a la obtenida internamente. Y la oportunidad debe ser obtenida en el momento adecuado para la auditoría. Encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Esta establece los procedimientos que deben seguir los auditores para revisar los saldos de apertura de una empresa. Tiene como objetivo garantizar que los saldos de apertura estén reconocidos y valorados
y presentados correctamente dentro de los estados financieros, y asegurar que la obtención de la evidencia de los saldos de apertura no tienen errores que puedan afectar los estados financieros. Básicamente, la NIA 510 trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura, en un encargo inicial de auditoría. La NIA 520 nos explica sobre la responsabilidad que tiene el revisor fiscal y el auditor de aplicar en una fecha cercana a la finalización de la auditoría procedimientos analíticos que le permitan concluir si la información de los estados financieros concuerda con los requisitos normativos. Estos procedimientos analíticos de los que hablamos pueden ser evaluaciones y revisiones de la información financiera realizadas a través de análisis de la relación entre datos cuantitativos y datos cualitativos. De acuerdo, según lo que nos explica la NIA 520, son parte de los objetivos del auditor obtener evidencia de auditoría que sea relevante y confiable cuando se usan estos procedimientos analíticos sustantivos. Por otra parte, también están el de diseñar y efectuar que los procedimientos analíticos que se van a hacer cerca al final de la auditoría sean una herramienta que ayude al auditor cuando vaya a generar una conclusión general de si los estados financieros son o no son consistentes. La NIA 530 es como tal, es la auditoría que se toma mediante las técnicas estadísticas o no estadísticas. Estas se llevan bajo el margen del diseño, tamaño de la muestra y se aplican a la población de que se va a encuestar en este momento o de que se va a manejar. La auditoría de estimaciones contables, que es la NIA 540, esta nos lleva a una estimación de todo lo que llevamos a recopilar de la información en los estados financieros. En esta se manejan más que todas las depreciaciones que se le hace a los bienes que tenemos en la empresa, es decir, a las maquinarias, a todo lo que es equipo de oficina, porque después de un tiempo ellas empiezan a deteriorarse y empiezan a marcar un gasto y esas depreciaciones se tienen que llevar contablemente. Si no se llevan a cabo, nos van a hacer que los estados financieros sean erróneos.